Bienvenidos de nuevo a esta serie de conferencias del Principio Divino. Ahora vamos a seguir. Ya hemos visto que en la familia de Adán no se pudo conseguir el objetivo que Dios había marcado, era restaurar la misma familia de Adán y enviar el Mesías para restaurar esta familia y empezar ya el reino de los cielos en una segunda oportunidad. Pero todo se hundió cuando Caín mató a Abel, cuando no hubo esa relación que tenía que haber entre Caín y Abel. Así que después Dios tuvo que esperar bastante tiempo y eligió a Set en lugar de Abel, y de los descendientes de Set, como unas 10 generaciones después, Dios eligió a Noé. Durante todo ese tiempo, pues obviamente el mundo satánico se extendió, hubo un fundamento familiar, tribal, y seguro ya había naciones, pueblos fuertes establecidos en el tiempo de Noé. La familia de Noé se va a sustituir a la familia de Adán. Igual que había 8 miembros en la familia de Adán, pues en la familia de Noé habría 8 miembros, los 3 hijos, Noé y su esposa, sus 3 hijos, Sem, Ham y Jafet, y sus esposas. Y van a pasar unos 1600 años simbólicos, bíblicos, y 10 generaciones hasta que Dios puede elegir a Noé. Así que, ¿qué tiene que hacer esta familia? Siempre estamos con la misma fórmula. Dios está intentando crear un fundamento para poder enviar el Mesías, que es un nuevo Adán, que puede traer el linaje de Dios y restaurar, injertar a toda la humanidad en ese linaje para que podamos renacer y junto con el Mesías instalar el reino de los cielos en la tierra. Por lo tanto, lo que ocurrió en la caída se tiene que invertir. Eso es la restauración. Entonces, para poder recibir el Mesías se tiene que restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Ahora ya en el caso de Noé, pues Noé va a ser elegido como la figura central para restaurar el fundamento de fe. Era la persona más justa de todos los que habían en ese tiempo. Era un tiempo, ya digo, donde el mal había crecido muchísimo y Dios había decidido acabar con toda la carne y hacer un nuevo comienzo con la familia de Noé, que representaba la familia de Adán. Y Noé, por lo tanto, tuvo que hacer unas condiciones muy fuertes de fe que no cualquiera lo podía hacer. Uno lo puede leer ahí en la Biblia, pero claro, Dios le pidió que tenía que construir un arca por 120 años. Porque claro, normalmente un arca, un barco, pues uno lo va a construir ¿dónde? Pues a la orilla del mar, de un río, cerca del agua. Sin embargo, Dios le pidió algo que era insólito, que era una locura, y era construir el arca en la cima de una montaña. O sea, imaginaos la situación. Sin embargo, Noé va a tener una fe absoluta. Él estaba como en la protección de Dios. El arca era un arca también especial que representaba el universo entero, el cosmos, y por eso tenía 3 plantas. La planta de abajo estaban los animales, que representa toda la creación. En la segunda planta estaba la familia de Noé, que representa a la humanidad. En la primera planta arriba estaba Noé, que representaba a Dios. Así que realmente eso fue un periodo de prueba muy difícil para Noé. Incluso se puede uno imaginar, el pueblo se ría de él, se mofaba de él, y no solo el pueblo, sino también la propia familia. Habría veces que la esposa
y los hijos pues, pensarían que su propio padre estaba loco. Sin embargo, él tenía que perseverar con ello. Dios, claro, le había avisado, le había dicho de que él iba a mandar el diluvio. Entonces Noé ya sabía que Dios iba a mandar ese diluvio. Y él avisó, él era como un profeta, él avisó a la gente, aparte de construir el arca, les explicaba por qué lo estaba haciendo, porque Dios le había avisado, pero la gente no le creyó, la gente pensaba que él simplemente estaba loco, que quién va a construir un arca en la cima de una montaña, y se burlaban de él. Por lo tanto, al final, si se hubieran arrepentido, pues posiblemente muchos de ellos pues habrían salvado también en el arca. Pero todo esto de nuevo no va a salir como estaba previsto, y Noé finalmente se va a cumplir ese 40 días del diluvio. Eso todo tiene un significado simbólico del número 40, que representa 10 generaciones multiplicado por el fundamento de 4 posiciones, que es el fundamento básico para realizar el ideal de la creación, que es Dios, el hombre, la mujer y los hijos. Así que esto es el significado de ese número 40 de separación de Satanás. Luego hubo un periodo de 7 días, de 21 días, de 3 veces 7 días, donde Dios le pide a Noé que suelte la paloma. Eso también todo tiene pues, un significado simbólico. Después de esos 40 días, pues Dios le manda de soltar una paloma y lo hace por 3 veces. Eso representa diferentes periodos. El anuncio del diluvio es realidad la creación, el diluvio es periodo de caos, el primer envío de la paloma que regresa a Dios, el primer Adán caído, luego el segundo envío será el segundo Adán o Jesús, y si no se cumple ese ideal, pues tendría que haber un tercer intento de enviar al Mesías en la providencia, y entonces cuando ya la paloma no vuelve al arca, y eso significa que el día ya se cumple. Es decir, que Dios intenta trabajar en 3 etapas. Ahí no he puesto. Fundamento de sustancia. Bueno, ya vemos que, como de nuevo el fundamento de fe no fue problema, aunque fue difícil para Noé, pues ya digo, esos 120 años bajo el ridículo de la gente, su familia, que también muchas veces no le comprendía. Sin embargo, él va a perseverar y finalmente él consigue convencer a su familia y ellos entran también con él en el arca. Ahora bien, ese fundamento de sustancia no lo va a realizar Noé mismo, como era el caso de Abel. Él mismo ocupa la posición de Adán en el fundamento de sustancia. En este caso no es Noé mismo, sino va a ser el fundamento de sustancia, tiene que llevarse a cabo a 3 de sus hijos, 2 de sus hijos, el primogénito, Sem, y Cam, el segundo hijo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues eso ya es otra dinámica, porque realmente quien había puesto el fundamento de fe no fueron los hijos de Noé, sino que fue Noé. Así que, por lo tanto, Cam, como segundo hijo, tiene que heredar el fundamento que su padre había puesto. Y esto va a venir en una situación especial que se creó, Dios creó una situación especial por la cual Noé va a tener que dar en herencia su fundamento de fe, y Cam tiene que hacer una condición especial para poder heredar el corazón de Noé. Tiene que unirse completamente al corazón de Noé.
Y es cuando leemos en la Biblia, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, y estando desnudo en medio de su tienda. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Claro, es una situación peculiar, estas situaciones son providenciales, pero son también puntuales, son peculiares, algo que tiene que hacerse en un momento dado y no es que cualquier persona lo pueda hacer, sino que era una situación que requerida para avanzar la providencia, porque Cam tenía que heredar el fundamento de fe de su padre Noé. Y para conseguir esto tenía que aceptar cualquier cosa que Noé estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él había visto la fe de Noé. Él había sido testigo directo de cómo Noé, por 120 años, con mucha paciencia y mucho trabajo duro, estuvo pues construyendo el arca, y que su familia, él, Cam, su mujer y sus hermanos y su madre y padre, se habían salvado gracias a esa fe. Entonces él tenía que estar completamente convencido que era un hombre de Dios y que hiciera lo que hiciera, pues tenía que ser capaz de aceptar lo que estaba haciendo. Y así él podría demostrar su unidad de corazón con Noé y habría heredado ese fundamento de fe que Noé había puesto. Y hubiera sido como si él también hubiera hecho el arca con Noé, con esa pequeña condición. Hemos hablado antes de condiciones de menor valor de indemnización. Entonces, esta es una de esas condiciones pequeñas, pero que tiene un gran valor. Entonces, que equivalía a que él había construido el arca con Noé por 120 años, en un acto de confianza, de un momento. Sin embargo, Cam, desgraciadamente no va a entender ese corazón, el corazón de su padre, y lo va a ver solamente externamente, y le entran dudas. ¿Eso qué significa? Que en el fondo él no estaba unido a su padre, todavía tenía dudas en su corazón, y por esa razón no solamente que él se sintió vergüenza ajena por ver a su padre desnudo en la tienda, sino también lo fue a multiplicar, a sembrar esa misma vergüenza en sus hermanos, Sem y Jafet, que estaban en la posición de Caín. Así que aquí los tres fallaron, y Cam pues ni siquiera se pudo iniciar la dinámica de restaurar a Caín y Abel entre esos tres hermanos, porque Cam no pudo cualificarse para ser el Abel para sus hermanos Sem y Jafet. Por tanto, ya aquí el fallo no fue de Caín, como en la familia de Adán, sino el fallo fue de la persona que tenía que ser el Abel. No consiguió heredar el fundamento de fe que su padre Noé había establecido. Por tanto, no estaba cualificado. Así que Dios ya no podía seguir trabajando con esta familia. ¿Cuál fue el resultado de este fracaso? Pues de nuevo todo el esfuerzo que Dios había hecho de purificar el pasado con la limpieza que había hecho con el diluvio de 40 días y empezar con la familia de Noé, una nueva historia, pues todo eso fue un fracaso. Al final
no tuvo éxito, el Mesías no pudo venir en aquel momento, que el Mesías podría haber nacido si se hubieran unido los tres hermanos y junto con la fe de Noé, pues de esa propia familia de Noé habría venido el Mesías y de nuevo sería solamente una familia o muy poca gente que restaurar. Entonces sería más fácil empezar todo de nuevo, una nueva historia. Pero no sé, ¿qué otro resultado tiene? Pues obviamente de nuevo, cuando hay cualquier fracaso, otra vez se tiene que prolongar en el tiempo. Y ese fracaso, ese periodo de tiempo que se ha perdido, se tiene que restaurar. Entonces significa que el mal sigue multiplicándose, el pecado se afianza y la historia del mal sigue adelante. Satán se mantiene como Señor y Dios de este mundo y el mal prevalece en el mundo, se hace cada vez más complicado. Al crecer el número de personas se hace cada vez más complicado. Y hasta aquí la familia de Noé. De nuevo podemos tener varias lecciones que podemos aprender. De nuevo Dios no va a decirnos exactamente lo que hay que hacer. Dios no avisó a Cam de lo que tenía que hacer, sino que solamente le puso la prueba y es Cam que con su propia intuición tendría que haber entendido o tendría que haber orado a Dios para preguntarle qué hacer en esta situación en vez de ir a sus hermanos. Y por lo tanto, bueno, tenemos que aprender a tener una fe como la tuvo Noé, y también a que en pequeñas situaciones pues pueda haber realmente un gran cambio, o que pueden afectar a mucho en la historia. Pues hasta aquí la familia de Noé. Desgraciadamente no se pudo llevar a cabo de nuevo la restauración, ni pudo Dios mandar el Mesías a esta familia. Sí que va a haber un tercer intento ahora a nivel familiar con la familia de Abraham, que es el siguiente vídeo que vamos a ver. Muchas gracias por vuestra atención.